De España, Boletín Oficial del Estado. Miércoles 28 de enero de 2026. Hoy examinamos la derogación de un decreto de ayuda social, las consecuencias de un trágico accidente ferroviario en Cataluña, y nos adentramos en la maquinaria de la administración pública a través de sus ofertas de empleo y grandes contratos. También veremos cómo surgen conflictos entre ayuntamientos y promotores y qué se necesita para obtener una subvención cultural en Cuenca. Empezamos por un suceso que, la verdad, sacudió la red de Rodalies en Cataluña. Sí, un suceso muy grave. El 20 de enero, a las 9:23 de la noche, un tren de la línea R4 que iba hacia Manresa descarriló. Y el motivo fue el desprendimiento de un muro de contención. Exacto, entre Gélida y Sant Sadurní d'Anoia. Se vino abajo por un temporal de lluvias muy intenso. Y el resultado fue trágico. Una persona fallecida y 41 heridos. Uf. Y el impacto es inmediato y, bueno, brutal. El servicio se interrumpe, miles de personas ven su rutina diaria alterada, la economía local se resiente. Pero lo realmente profundo de este suceso es que es un síntoma. Es la materialización de un riesgo del que llevamos años hablando en abstracto. ¿Te refieres a que esto va más allá de un accidente puntual o, no sé, de la mala suerte por un temporal? Justo. Pero, a ver, ¿hasta qué punto es un problema de cambio climático y no simplemente una falta de mantenimiento crónico en Rodalies, que es una queja de los usuarios desde hace años? Es una pregunta excelente, porque es que las dos cosas están íntimamente ligadas. No se puede separar. No, no se puede. Un mantenimiento deficiente agrava la vulnerabilidad, eso sin duda. Pero es que el propio concepto de mantenimiento adecuado está cambiando. Los protocolos de ingeniería de estas infraestructuras se diseñaron para un clima que, sencillamente, ya no existe. Claro. El problema no es solo que lloviera mucho ese día. El problema es que los patrones de lluvia son cada vez más torrenciales, más concentrados. O sea que un muro que se consideraba seguro hace 30 años, con los estándares de entonces, puede que ya no lo sea hoy. Exactamente. Y no es solo una cuestión de muros que ceden. Pensemos en las olas de calor extremo. La dilatación de las vías. Eso es, que obliga a reducir la velocidad de los trenes por seguridad, o el riesgo de inundaciones en túneles. La conversación ya no puede ser solo sobre si se invierte lo suficiente en mantener lo que tenemos. Sino en si lo estamos adaptando. Exacto. Si estamos adaptando proactivamente toda la red para una nueva realidad climática que es mucho más agresiva. El debate no es modernizar sí o no, sino si la modernización va al ritmo del cambio climático. Y ese muro que se derrumba por causas naturales tiene un eco casi poético en lo que ocurrió en el Congreso apenas una semana después. ¿El colapso de una ley? Sí, el colapso de una ley, no por la lluvia, sino por la falta de acuerdos políticos. El 27 de enero se derogó el Real Decreto Ley 16/2025. ¿Un decreto con una vida extraordinariamente corta? Cortísima. Se publicó el 24 de diciembre, en plena Nochebuena, y poco más de un mes después ya era historia. Y su contenido era muy sensible. Sí, buscaba prorrogar medidas contra la vulnerabilidad social y adoptar otras urgentes en materia de impuestos y seguridad social. Temas clave. Para quien no esté familiarizado, un Real Decreto Ley es esa herramienta que tiene el gobierno para legislar rápido ante una extraordinaria y urgente necesidad. Pero que luego necesita la bendición del Congreso para sobrevivir. Y aquí, en lugar de bendición, hubo rechazo. Y eso es lo políticamente relevante. Lo que el gobierno calificó como extraordinario y urgente en diciembre no consiguió el consenso parlamentario mínimo un mes después. Lo que evidencia una fractura política. Profunda, sí, en temas que afectan directamente al bolsillo y a la red de seguridad de los ciudadanos. No es solo un trámite fallido, es un indicador de la dificultad para gobernar y sacar adelante una agenda social. ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas de una derogación tan fulminante, más allá del ruido político? Bueno, la consecuencia más inmediata, y yo diría dañina, es la incertidumbre. Claro, para la gente que contaba con esas ayudas. Para esas familias se crea un vacío, para las empresas una falta de claridad en el marco tributario y a un nivel más estructural proyecta una imagen de inestabilidad. Que es muy perjudicial. Mucho, porque si ni siquiera las medidas consideradas urgentes por el Ejecutivo tienen garantizada su continuidad, ¿qué solidez tienen las políticas a medio y largo plazo? Se genera una desconfianza en la capacidad del sistema para dar respuestas estables. Precisamente, para que el sistema de respuestas necesita una maquinaria que funcione. Y esa inestabilidad política contrasta con la actividad constante, casi implacable, de la administración. Si miramos las ofertas de empleo público, vemos un motor que no para.
Es una radiografía fascinante del Estado en acción, de verdad. Y lo primero que salta a la vista en esa radiografía es una enorme concentración. En Madrid. La gran mayoría de los puestos de la Administración General del Estado se convocan en Madrid. Es una manifestación clarísima de la estructura centralista del país. Y si bajamos al detalle de los puestos, por ejemplo, uno de los más comunes, el de jefe o jefa de sección, las tareas son muy reveladoras del día a día burocrático. Sí, Coordinar expedientes, digitalizar, registrar, archivar, es el engranaje fundamental. Pero me llama la atención que se exige explícitamente el manejo de aplicaciones muy concretas. Mencionan CyberDev, SIDAE, Geyser. sí, y es importante detenerse ahí. No es un detalle menor. Geyser, por ejemplo, es el sistema de registro electrónico, la ventanilla única digital. SIDAE es la base de datos nacional de subvenciones. Ya no basta con saber ofimática. No, ahora se exige fluidez en el ecosistema digital específico del Estado. Exacto. Lo que demuestra que la digitalización avanza, ¿no? Avanza, sí, pero de forma desigual. Te piden ser un experto en estas herramientas digitales, pero a la vez el núcleo de las tareas sigue siendo la coordinación de expedientes y el archivo. Ah, entiendo. Esto nos muestra una administración a dos velocidades. Con una capa exterior digital, pero con un motor de combustión burocrático basado en el papel que aún se resiste a desaparecer. La transformación es real, pero no es completa. Un momento. Estoy viendo aquí algunos puestos que se salen completamente de la norma, ¿Ah, sí? de ese engranaje burocrático que describíamos. Son increíblemente específicos y creo que nos dicen mucho sobre las preocupaciones actuales del Estado. Por ejemplo, se busca un jefe de sección para, y cito textualmente, supervisar el cumplimiento del marco jurídico de protección de datos y asesorar en derecho internacional público sobre transferencia y tratamiento de datos. Ojo, ese ya no es archivar expedientes. Para nada. Eso es diplomacia digital. La soberanía de los datos, las transferencias internacionales son un campo de batalla geopolítico hoy en día. Que la administración necesite un experto a nivel de jefe de sección para esto te dice que ya no es un tema de altas esferas, sino una necesidad operativa del día a día. Y hay más. Un jefe de servicio de prevención en la Maestranza Aérea de Albacete. Su función principal, evaluar riesgos psicosociales. En una base aérea. En una base aérea. Fíjate qué potente. La salud mental en el entorno laboral deja de ser un concepto abstracto de recursos humanos para convertirse en una especialidad técnica, y en un entorno de alta presión como el militar, además. Y luego está la energía. Claro. Un puesto de apoyo en la Secretaría de Estado de Energía. El sueldo es de unos 24.500 euros, pero lo llamativo son los requisitos: experiencia en seguridad nacional y en garantía de suministro y abastecimiento de insumos energéticos. Es la crisis energética global convertida en una oferta de empleo. Totalmente. Es que ninguno de estos roles es casual. Son el reflejo directo de las ansiedades de nuestro tiempo. La ciberseguridad, la salud mental y la seguridad energética son tres de los mayores desafíos estratégicos que enfrenta cualquier país occidental. Y aquí los vemos materializados. Eso es. No en grandes discursos, sino en las necesidades concretas de personal de la administración. Es el Estado intentando fichar el talento que necesita para sobrevivir al siglo XXI. Y ese talento se paga, y no solo en Madrid. He encontrado un puesto que me ha dejado perplejo. Secretario técnico de la Junta de Gobierno Local en Santander. Ah, sí. El complemento específico anual roza los 60.000 euros. Y se exigen más de 10 años de antigüedad. Es un puesto de élite en la administración local. Un ejemplo perfecto para romper el mito de que todo lo importante se decide en los ministerios. La gestión de una gran ciudad es de una complejidad técnica y jurídica enorme. Ese puesto, que para el ciudadano de a pie es invisible, es una pieza clave, y su sueldo y requisitos reflejan esa enorme responsabilidad. Hay un último detalle en estas convocatorias, en los baremos de méritos, que me parece muy significativo. A ver. A la hora de valorar la conciliación, se da un punto extra por el cuidado de hijos si el menor tiene una discapacidad igual o superior al 50%, y otro punto para familias monoparentales o numerosas. Y eso es importantísimo, porque es la política social hecha carne. No es una declaración de intenciones en el preámbulo de una ley. Es un criterio tangible, medible, que puede decidir quién consigue una plaza. Puede inclinar la balanza. Desde luego. Es la demostración de que las políticas de igualdad y apoyo a la familia no solo se diseñan, sino que se integran en la propia estructura de personal del Estado.
Ahí es donde tienen un impacto real y transformador. Si estas son las personas que gestionan el Estado, la siguiente pregunta es lógica. ¿En qué se gastan el dinero que administran? El mapa del tesoro. El rastro de los contratos públicos nos da ese mapa. Y es un mapa muy diverso. Totalmente. Es un espejo de las prioridades y las necesidades del país, desde lo más sublime a lo más mundano. Empecemos por lo sublime. Un contrato mixto de más de 3,6 millones de euros para el diseño y ejecución de la exposición permanente del Museo Nacional de Antropología. Es una cifra habitual. ¿Qué nos dice de la prioridad que se da a la cultura? Es una inversión muy considerable, sí. Nos dice que hay una apuesta por renovar el discurso y la presentación de instituciones culturales clave. Pero es interesante poner esa cifra en contexto. ¿En qué sentido? Es una inversión a largo plazo en patrimonio, en el software cultural del país, por así decirlo. Y al mismo tiempo, en el mismo boletín ves el hardware del día a día. ¿Te refieres a licitaciones como el servicio de restauración y cafetería en el Palacio de la Magdalena de Santander o la vigilancia de un centro de acogida en Barcelona? Exacto. Y sobre todo, la actividad frenética de la Secretaría de Estado de Migraciones. Sí, eso me ha llamado la atención. Compra de mobiliario, ropa de cama, colchones, servicios de apoyo en cocina. Es el gasto urgente, el que no puede esperar. Para atender necesidades básicas. Básicas, de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos, por un lado, una gran inversión cultural pensada para perdurar, y por otro, un gasto constante y urgente para cubrir necesidades inmediatas. Y eso dibuja el doble papel del Estado, custodio del patrimonio y a la vez garante de la cohesión social. Lo fascinante de estos procesos, además, es su transparencia. Sí, se publica todo. Se publican los plazos, los presupuestos, incluso la dirección física donde se abrirán los sobres con las ofertas. Que curiosamente suele ser la misma para muchos ministerios. Calle José Abascal 39 en Madrid. Y también se publica el órgano al que recurrir si hay desacuerdo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Es un sistema muy garantista. Pero a veces ni todas las garantías evitan el conflicto. Hay un caso en Álora, Málaga, que parece sacado de un manual. A ver. Un promotor quiere desarrollar un proyecto y el ayuntamiento se opone frontalmente. Alega que incumple la declaración de impacto ambiental y el planeamiento urbanístico. Y el promotor, lógicamente, responde. Por supuesto, presenta un escrito con justificaciones técnicas, argumentando que sí cumple con todo, que ha cedido la tramitación y que ha mantenido conversaciones con el ayuntamiento, pero la conclusión es clara. El consistorio no cede. Mantiene su oposición. Sí. Y el BOE deja constancia de este pulso, de este choque de trenes. Es que este es el conflicto estructural por excelencia en la ordenación del territorio. Es la tensión entre una lógica de desarrollo de proyectos a gran escala, a menudo energéticos o de infraestructuras, y la lógica de la autonomía local. Que defiende su propio modelo. Su propio modelo de pueblo o ciudad y los intereses de sus vecinos. Y el BOE aquí actúa casi como el árbitro que no pita el final del partido, sino que simplemente anota en el acta lo que ha pasado. Exacto. Actúa como un notario público. No resuelve el conflicto, pero lo registra, lo formaliza y deja constancia de las posturas irreconciliables de cada parte. Es un enfrentamiento que se repite en cientos de municipios. Y cerrando este recorrido por el dinero y los proyectos, nos encontramos con iniciativas de todo tipo, desde lo más local como las bases para subvenciones culturales en Cuenca, Que son un microcosmos de política cultural. Los criterios lo dicen todo. Se valora que se difunda la cultura conquense, que se fomente el turismo, el impacto, el número de implicados Se define que es valioso para la ciudad. y, por tanto, merecedor de dinero público. Se puede obtener un máximo de 35 puntos. Es la estrategia cultural a ras de suelo. Y de esa escala local saltamos a la gran escala, la tramitación de un parque eólico con 13 aerogeneradores de 135 metros de altura. La transición energética en marcha. Y, en paralelo, el reconocimiento oficial de Barcelona como un hub científico de primer nivel europeo en ciencias de la vida, con más de 1.500 empresas y 93 centros de investigación. El futuro económico del país dibujándose en tiempo real. Haciendo balance de todo esto, hemos pasado de un muro derrumbado en una vía de tren a la derogación de una ley social. Hemos espiado las entrañas de la administración, viendo a quién contrata y en qué invierte, y hemos visto el choque entre desarrollo y política local. Parece un mosaico de piezas inconexas. A primera vista podría parecerlo, pero si das un paso atrás, ves la imagen completa. ¿Y cuál es?
Un país que gestiona crisis imprevistas, que debate con crudeza sus políticas sociales en el Parlamento y que, al mismo tiempo, sin detenerse nunca, acomete la inmensa tarea cotidiana de hacer funcionar la maquinaria. Contratar, licitar, invertir. Contratar a sus funcionarios, licitar sus servicios, invertir en su cultura y planificar su futuro energético y científico. Es la doble velocidad de la que hablabas antes, la del debate político y la de la gestión administrativa. Y todo lo que hemos comentado, desde ese convenio entre el Ministerio de Defensa y una universidad para fomentar la cultura de defensa, hasta la lista con nombres y apellidos de los miembros del tribunal para obtener el título de patrón de embarcación de recreo. Sí. Todo eso nos conduce a una reflexión final. Adelante. Nos preguntamos si el Boletín Oficial del Estado es simplemente un diario de actos administrativos, una fría recopilación de normas y contratos, o si en realidad, cuando se lee con atención, es algo mucho más profundo. ¿Cómo qué? Como la autobiografía más detallada y sincera de una nación. Un documento que registra no solo sus leyes y sus gastos, sino sus prioridades reales, sus contradicciones, sus conflictos internos y, en última instancia, sus verdaderas aspiraciones de futuro.